no se responsabiliza por los mismos. Este es el espacio de entrevistas con Liz Valareso. WQ Digital, lo ves, lo escuchas. Son ya las 8:39, 8:40 ya de la mañana, y quiero darle la bienvenida a este espacio al abogado Paul Buestán, asambleísta de Construye, que ya está con nosotros. Asambleísta, bienvenido. Muy buenos días, un gusto acompañarles en este medio de comunicación y siempre a las órdenes para informar desde el Parlamento. No, gracias a usted por darnos estos minutos, algunos temas que tratar, y quiero empezar por esta resolución del Tribunal Contencioso Electoral que deja sin la posibilidad a Construye de tener candidatos para la Asamblea Nacional. Hoy conversaba con la asambleísta Ana Galarza y ella dice que esto tiene un cálculo político electoral, que para algunos era conveniente que el Construye no tenga la presencia de asambleístas nacionales. Para usted, ¿qué connotación tiene esta resolución del TC? Bueno, nosotros coincidimos con nuestra legisladora Ana Galarza, sin duda alguna. Existieron no de ahora, sino ya tiempo atrás algunas aristas que nos quedaban dejando y sobre todo preocupados con respecto a, primero, querer coartar a la organización política para que tengan su registro electoral. Luego de eso, nosotros denunciamos públicamente las vinculaciones de jueces del Tribunal Contencioso Electoral con la fuerza política ADN y con el actual gobierno. Y claro, salimos librados de ese espacio nefasto y caímos en un espacio nuevamente de limitación del poder de la democracia que tiene este pueblo ecuatoriano, limitándonos de tener una representante como es Ana Galarza, que sin duda alguna tiene una aceptación ciudadana por su lucha social y por su frontalidad en el Parlamento, pero sobre todo por la coherencia con la que nos manejamos como bancada y como organización política. Y eso yo creo que fue un argumento, más allá de lo legal, más allá de lo procedimental, un argumento para podernos dejar fuera de esa participación política hacia la Asamblea Nacional. Sin embargo, Ana ha sido muy frontal, a pesar de que esta es una resolución de última instancia, no existe recurso alguno frente a la misma. Nosotros seguiremos contando con su presencia y sobre todo con su postura en favor del pueblo ecuatoriano. Ahora, pero lo que dice el Tribunal Contencioso es que Construye incurrió en algunos errores en el momento de las renuncias y los reemplazos, por ejemplo, falló en la inscripción también de las candidaturas. Esto de aquí aplica para asambleístas nacionales, pero más no para asambleístas provinciales. Correcto, nosotros hemos analizado y con esa misma argumentación, por ejemplo, calificaron a asambleístas para de otras organizaciones políticas, no vale decir el nombre de cuáles, pero calificaron con los mismos argumentos. Y claro, incluso para el Parlamento andino pasó con las mismas circunstancias de la misma organización. Lo que nosotros habíamos analizado es que, por ejemplo, se pedía de que se renuncie en la aceptación de candidaturas cuando nunca fueron aceptadas dichas candidaturas. Y con una resolución del Consejo Nacional Ampliado de la organización se podían hacer los cambios de dichas candidaturas al no ser nunca aceptada, cosa que dicho argumento no lo aceptó ni el Consejo Nacional Electoral ni el Tribunal Contencioso Electoral. Pero lo que nos deja más allá del tema de requisitos que son subsanables desde todo tipo de óptica, nos deja un sabor amargo porque la intención fue desde el inicio coartar la participación de Ana Galarza y de la lista de los asambleístas nacionales, en los cuales, por ejemplo, teníamos presencia de todas las provincias del país, y eso, sin duda alguna, era algo único que como organización se ha levantado desde las bases sociales, cosa que lamentablemente no tiene la aceptación electoral, ¿no? ¿A quién le conviene que Construye no tenga esta presencia de candidatos a la Asamblea Nacional? Y como usted mencionaba, quizás no solo Construye, porque lo mismo le ocurre a Democracia Sí, Avance y Pachacutic. Son 4 agrupaciones políticas. Bueno, yo creo que le conviene al gobierno de turno, que se ha dedicado a hacer una campaña política desde el inicio, no se ha dedicado a solventar y a solucionar los problemas de la gente. El tema de inseguridad, por ejemplo, es un tema que lo está manejando la policía y el ejército, y claro, no el presidente de manera frontal, pero ha manejado un discurso político y populista ante la gente. No se ha dedicado al tema del empleo, no se ha dedicado al tema de frenar la decreciente estancamiento de la economía de las localidades, de los pueblos, de los cantones, de las provincias. No se ha dedicado a gobernar, lo que se ha dedicado es a hacer una campaña política desde el inicio, y eso sin duda alguna tiene un fin, y es ir buscando cómo llegar a los espacios de las estructuras del Estado. Lo hemos visto, cómo manipulados ciertos
espacios de estructura de Estado, y claro, ahora tienen incluso una candidata asambleísta nacional que es la misma madre del señor presidente. No les basta con tener el Ejecutivo, sino van también por el Legislativo. ¿Y esto cómo puede afectar o repercutir en la campaña de Henry Cucalón a la presidencia? Bueno, con Henry hemos conversado, yo creo que el único candidato, Cucalón, y nosotros decimos, es la opción del país, una persona que tiene una preparación académica, tiene experiencia, tiene un espacio, digamos, de dignidad de la política, y ese espacio lo hemos analizado al no tener candidatos a asambleístas nacionales, tenemos fortaleza en las provincias, hemos hecho un trabajo legislativo basado en una agenda, tanto parlamentaria como desde el Ejecutivo, que la construimos con Fernando Villavicencio, y esos principios, ese legado sigue latente para nosotros. Así es que vamos a levantar este proceso con mucho optimismo, pero sobre todo creyendo y considerando de que el pueblo ecuatoriano necesita no improvisación, sino necesita un verdadero administrador desde el Ejecutivo y claro, desde el Legislativo. Estamos todavía a 4 meses prácticamente, bueno, tres meses, un poco más de ir a las urnas, pero ¿cómo toman ustedes también esta medición que algunas encuestas ya proyectan, donde no ubican dentro de los 3, 4 primeros lugares al candidato por Construya, Henry Cucalón? Bueno, la mayoría de encuestas en este país se han equivocado, la mayoría de encuestas, así como los medios de comunicación, algunos están de quien intenta el poder. Nosotros en la primera no jamás asomó en las encuestas para ser nuestro presidente y terminó siendo nuestro presidente, así es que tampoco vamos a darle credibilidad a ciertas encuestas que nos han fallado los ecuatorianos. Y con esa misma retórica, por ejemplo, Cucalón cuando visita las provincias tiene una aceptación, sobre todo por la formalidad de la política y por la experiencia. Yo creo que es hora de que el pueblo salga de la improvisación, que salgamos de ese espacio nefasto del populismo sobre todo, y tener acciones claras y sobre todo contundentes para el futuro del país. Estamos sumidos en delincuencia, en inseguridad, estamos sumidos en falta de empleo, no tenemos un proyecto energético y un cambio de la matriz productivo serio para el país que se ha venido manejando con discursos durante varios años. Así es que yo creo que esta es la oportunidad que tiene el pueblo ecuatoriano para no improvisar. Ahora, asambleísta, otro tema, pues ayer ya la Asamblea remitió la terna propuesta desde el Legislativo para la renovación de la Corte Constitucional, ¿no? Esta renovación parcial que tiene que darse. La legisladora Pierina Correa propuso una terna que recibió, pues, sí, el apoyo de más de 100 asambleístas. Usted votó en contra, usted votó por el no. Y la mayoría de legisladores de Construye votó de esa forma. Pero, sin embargo, por ejemplo, Ana Galarza respaldó esa decisión. Bueno, nosotros como funcionarios públicos respondemos por acciones u omisiones. En mi caso particular se hizo un análisis de quienes componen esa terna, en la cual encontramos, por ejemplo, a la doctora Porras, que tiene vinculaciones con ciertos espacios de administración de justicia que todavía no han quedado claros. En esa línea, es que queremos que, sobre todo, la justicia constitucional, siendo un órgano máximo de administración de justicia, de garantía de los derechos del país, tiene que estar en manos de personas idóneas y no de gente que a lo mejor tenga un pasado nefasto. Y en ese sentido nosotros yo voté en contra, el resto de legisladores, la mayoría votaron en contra, ya sería un tema personal la votación, por ejemplo, que usted me acaba de manifestar. Pero eso no queda ahí. El día de hoy yo puse una denuncia pública con respecto al concurso de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que también es otro episodio nefasto de este país. Y son funcionarios que son designados por la Asamblea Nacional. Así es que cuando votamos por A, B o C funcionario para representarnos en las entidades públicas, tenemos que analizar primero su perfil, sus antecedentes y su capacidad. No podemos improvisar tampoco en ninguna función del Estado. Pero entonces no votaron de forma orgánica. Cada legislador tenía la voluntad de votar según su criterio en este sentido. Bueno, la verdad no tuvimos la oportunidad de analizar el tema de la votación en conjunto. Lo que yo hice fue un tema personal de analizar a los postulantes y en ese sentido mi voto fue en contra. Ahora, hoy están convocados a las 9 de la mañana para elegir al segundo vicepresidente también de la Asamblea Nacional. Gabriel Bedón es uno de los candidatos, pero para eso pues requieren tener mínimo 70 votos. Construye en este último, bueno, desde el inicio, no ha formado parte de estos acuerdos, por ejemplo, entre la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, y para esto necesitan haber hecho un buen cabildeo de votos para que Gabriel Bedón, primero, sea el primer mocionado y segundo, pues reciba el respaldo. ¿Ven realmente posibilidades considerando que Construye forma parte de una minoría en la Asamblea?
Bueno, Gabriel Bedón obtuvo la mayoría de la votación en las anteriores sesiones, Ujú. más que los otros candidatos. Gabriel Bedón es una persona que no está yendo por la reelección y esta asamblea necesita continuidad, y ese espacio del que busca para darle formalidad al trabajo que va a realizarse durante el tiempo de campaña del resto de asambleístas que postulan por una reelección. Y claro, nosotros lo que consideramos es que, por ejemplo, Construye no tiene presencia en el Consejo de Administración Legislativa, y siendo un derecho de participación y de distribución del poder democrático dentro de la legislatura, le correspondería a un compañero como Gabriel Bedón. Nosotros vamos a intentar, entendemos que las fuerzas políticas de la Asamblea en algún momento tienen que poner estos principios y estas retóricas por encima del espacio que a lo mejor en el CAL ya tienen como agrupación política. Por ejemplo, ADN tiene sus representantes, Social Cristianos tiene sus representantes, el correísmo tiene sus representantes, pero Construye no lo tiene. Así es que yo creo que es necesario ir por ese lado, por el lado práctico y no por el lado a lo mejor de quién tiene más votos, aunque Gabriel Pero, tuvo la mayoría de votos en la anterior votación. ¿podrá pesar eso o podrá pesar la coincidencia en la votación en el intento de juicio político de la ministra Mónica Palencia? Bueno, yo creo que ese también es un olfato bastante certero. Hemos visto que votaron las bancadas de los sociocristianos con el correísmo e incluso Pachacuti por el tema del juicio político de Palencia. Podría ser que ahí existe el verdadero acuerdo, el verdadero pacto, y no como se malinterpretaba o como se quería hacer conocer o poner un discurso, una cortina de humo ante la gente de que nosotros debíamos negociar el tema de candidaturas nacionales, porque eso dijeron los correístas. Y vea, nos quedamos sin candidaturas a la Asamblea Nacional y nos costaron ese derecho. Ahora sí, vamos a ver el pacto que sí ha de existir entre estas fuerzas políticas que fueron por el juicio político. Bueno, eso desvirtúa lo que se dijo en su momento que ustedes habían respaldado la votación a que no se censure a la ministra Palencia a cambio de que la lista para asambleístas nacionales sea calificada por el Tribunal Contencioso Electoral. Correcto, eso es lo que pretendieron vender las fuerzas políticas del correísmo y los socialcristianos. Cuando nosotros fuimos muy claros, le dimos la oportunidad para que la ministra venga al Parlamento y se defienda con pruebas, sobre todo descargando sus argumentos en calidad de interpelada, pero sobre todo porque era necesario dejar en claro de que no nos prestamos nosotros ni para una vendetta del correísmo por el tema de la captura de Jorge Glass, pero tampoco estábamos de acuerdo en que las cosas en seguridad están bien. Todos los días deciden muestras violentas, pero el juicio político no se encontraba debidamente entablado procedimentalmente ni tampoco probatoriamente, así es que esa fue nuestra postura. Y hablando de Jorge Glass, ¿qué opinión le merece que ayer tuvo la visita de la CIDH y fue una visita que duró 3 horas? Bueno, nosotros hemos sido muy críticos con el tema de Jorge Glass, un delincuente que está donde tiene que estar. Yo fui abogado en el delito de asociación ilícita en contra de Jorge Glass, así es que nosotros no nos prestamos para este tipo de pantallas. Acá han existido en la Asamblea un sinnúmero de actuaciones para intentar buscar generar un sobreproteccionismo a un delincuente, y yo he sido muy crítico. Aquí teníamos delincuentes de primera, segunda y tercera clase. Los de primera clase incluso salieron con trasplante de cabello de las cárceles y no había dicho nada. Y claro, ahora intentan también generar un espacio de una supuesta vulneración de derechos. Está donde tiene que estar y tiene que cumplir por los delitos que ha cometido en contra no de un ecuatoriano, de los ecuatorianos, de todos los millones de ecuatorianos a los cuales nos robaron. Ya tiene usted que ir al pleno, pero no quiero dejar de preguntarle si lo que aprobaron en cuanto a esta ley para incentivar la producción de energía a través de la participación privada se convierte en la solución al problema o más bien en el camino que va a delinear ese marco jurídico y abrir la puerta así a que venga la implementación de soluciones en el mediano y largo plazo. Mire, Construye hizo una serie de observaciones de este proyecto que fue aprobado. No podemos darle la espalda a ese proyecto porque, en primer lugar, tiene algunas aristas que podrían desarrollarse en el futuro. Y en segundo lugar, el gobierno tiene una estructura populista y se encuentra en campaña, ha destinado nuevamente una campaña millonaria para poder, a lo mejor a los que no estamos de acuerdo, hacernos quedar mal, porque eso es lo que se vende por parte del gobierno. Y claro, nosotros hemos propuesto, por ejemplo, que se construya este tema desde un tema estructural. Tenemos un Ministerio de Energía, Minas y Petróleos, presidido por una abogada. Esos ministerios, en primer lugar, tendría que ser un ministerio independiente de energía, estar presidido por una persona que conozca del tema técnico, del tema, sobre todo, de un espacio de no improvisación. Claro, aparte de eso, nosotros hemos visto que, por ejemplo, la distribución de
precio de la venta de la energía se encuentra sumamente mal distribuido. En el caso de la provincia de Cañar, en el cantón Azogues, existe la industria Huapán. Compraron $1.000 de acciones a una empresa no recuerdo el nombre, pero con $1.000 se convirtieron en autogeneradores de energía y están pagando a 5 centavos del kilovatio. Mientras el ciudadano que no tiene ingresos, que no es productor, que vive el día, está pagando a 9.1 centavos. Así es que se necesita un cambio estructural y eso lo propusimos a la comisión. No nos dieron caso en las observaciones. Esperemos y le vamos a dar esta oportunidad al señor presidente para que ya no tenga más excusas, porque se le echa la pelotita, cuando ya no tiene maniobra ejecutiva, le echa la pelota a la Asamblea Nacional. Y acá vienen los asambleístas de ADN a hablar con números, con kilovatios, con cifras, con un conocimiento súper experto, y nadie entiende nada, porque yo saqué a la luz que, por ejemplo, en el informe aprobado, en la resolución se hablaba sobre el proyecto de ley de cultura y turismo. Ni siquiera eso leyeron, tuvieron que hacer una fe de ratas. Así es que yo creo que esta es la oportunidad para que el gobierno ya no busque excusas y esperemos que, volviendo a los ecuatorianos, se tomen acciones, sobre todo desde la política pública. Ahora, él no objetó la ley, entró en vigencia tal cual ustedes la remitieron como asamblea, pero sin embargo, sí, bien el sector privado, los gremios dicen en que esto sí va a dar paso a una mejoría, a la inversión privada. Lo que sí algunos han cuestionado también es que se limite la importación de gas natural. Sí, justamente el tema del gas natural es un negocio redondo para ciertos actores y sobre todo un espacio de corrupción en el país. Así que nosotros hemos criticado eso y lo dijimos públicamente. Dijimos que esas condiciones de negociación tienen que ser más claras y sobre todo tienen que repensarse hacia estructurar unas comisiones que puedan evidenciar y dar un seguimiento de veeduría para evitar que sea un foco de corrupción. Esperemos que más bien, por el bien del país, los espacios, aparte de que serán fiscalizados porque estamos en la legislatura, tengan un espacio de solución para los ciudadanos, porque no solamente es el sector productivo el que necesita soluciones, son la gente que vive de la economía popular y solidaria, la gente que necesita vender sus productos desde sus localidades que dinamizan con sus artesanías, con sus espacios pequeños de economía, y los que además de esto generan empleo, son ellos. Así que esperemos que estos proyectos vayan en beneficio del pueblo. Ingeniero Bustán, quiero darle las gracias por habernos acompañado estos minutos con el análisis aquí en WQ Noticias. Como decíamos, están convocadas a sesión a las 9 de la mañana para la elección del primer vicepresidente de la Asamblea, así que le agradezco nuevamente estos minutos aquí. Muchas gracias a usted y siempre a las órdenes. Gracias nuevamente. Hemos conversado con el asambleísta por Construye, Paul Buestán, analizando algunos temas que tienen relación con este movimiento político que ahora se queda sin la posibilidad de tener candidatos a la Asamblea Nacional. Sí tendrá su lista de asambleístas provinciales y conociendo la percepción también de ellos en torno a temas, como decimos, que pasan por el tratamiento de la Asamblea. Son ya casi las 9 de la mañana, Luis. ¿Cómo estás? Son exactamente las 8:57 de la mañana. Nosotros seguimos con más información, pero a esta hora nos vamos a un pequeño corte, ¿ya? Para regresar con el abogado César Coronel. Más defensa para los deudores, señores. Tenemos alternativas, tenemos soluciones, solo que no las conocemos, pero de la mano de él, que es doctor en el tema, vamos a salir adelante. Entonces ya regresamos, pero antes les recuerdo, Telconet Latam te dice, el momento de evolucionar es ahora. El futuro es de los que saben adaptarse a los cambios. Y es por eso que Telconet Latam te brinda soluciones tecnológicas basadas en la innovación que representa la inteligencia artificial. No le huyas, porque tarde o temprano vas a tener que darle cara. Desde ya anda adiestrándote. Visita www.telconet.es o contáctate a ventas@telconet.es. Ya lo sabes, el momento de evolucionar es ahora. Ya regresamos con más aquí en WQ Radio.